Nuestro trabajo periodístico aspira a ser un gran homenaje y responder a la generosa sintonía con un gran homenaje, digo, a la confiabilidad, a la credibilidad y al trabajo honesto, investigado, contrastado, y todo bajo los lineamientos fundamentales de la buena ética. Aquí estamos saludándoles. Muchas gracias por la gentil compañía. El diario El Telégrafo dice y sostiene que la pobreza extrema se ha reducido en 8 puntos. Los ministerios del sector social han evidenciado avances en el país. Y las áreas beneficiadas fueron la educación, la salud, los grupos vulnerables y el deporte. Vale la pena que la oposición tome en cuenta estos avances. Los defina, los esclarezca, los felicite, los salude o simple y llanamente nos informe otra verdad u otras circunstancias que los parámetros con los que ellos miden refieren sobre la pobreza. La pobreza es una caída de 8 puntos, caída muy significativa, pero es la pobreza extrema que es la que más debe interesar a una sociedad. El divorcio entre lo público y privado lastra la industria. Primera página del diario Expreso de Guayaquil. La industria cuesta despegar en Ecuador. El gobierno considera que se dieron pasos importantes, aunque queda un camino larguísimo por recorrer. Los empresarios, sin embargo, esperan una mayor sintonía con el sector público para relanzar un sector decisivo para el salto adelante del Ecuador. Cuando yo converso con colegas, cuando platicamos con los dirigentes políticos, los dirigentes empresariales, respecto a los potenciales resultados de la elección de primera y segunda vueltas, si es que hay la segunda, siempre diferimos en un asunto. No, esta vez no va a ganar el partido de gobierno. Ayer estaba realizando yo una exhaustiva, pormenorizada lectura de los estudios de investigación de intención de voto de la empresa Márquez. Y he encontrado, señoras y señores, que no hay una sola provincia en donde la intención de voto no sea ganada por el partido de gobierno. Y esto hay que decirlo oportunamente, decididamente. El informe del estudio de opinión de la empresa Márquez, que fue exhibida hace contados días por el licenciado Blasco Peña Herrera, su principal, ha averiguado lo de siempre, si ya decidió por quién votar para presidente de la República y vicepresidente de la Nación. Tiene resultados de la región costa, de la región sierra, de la región oriental y de Galápagos. Aquí está. Luego tiene una información de resultados tanto de la región costa con la respectiva votación de cada una de las provincias. Y tenemos resultados en donde la candidatura del señor Lenín Moreno es la triunfadora. En toda la sierra, cosa igual. En la región oriental, idénticamente la candidatura de Lenín Moreno está en primer lugar, con notable diferencia, a su favor naturalmente.
Muy pocas son las jurisdicciones provinciales donde se acortan distancias, especialmente con Cynthia Viteri y con Guillermo Lasso. Pero esta es la consecuencia, adivinen de qué. No es del debate, no es de la calidad de candidatos de oposición, que bien podría considerarse como una posible causa. La causa fundamental es la dispersión de la oposición. Entonces, después de un buen tamaño de adhesión ciudadana que advierte Lenín Moreno, hasta en los gráficos de las empresas encuestadoras, vienen tres a manera de pequeñas graditas, porque están obviamente casi en paralelo. En unas muestras o en unas encuestas está la señora Viteri, en otras está don Guillermo Lasso, como primeros. Y en tercer lugar, en el sector de los opositores está el señor general Paco Moncayo. De haber, y esta va a ser la pregunta más importante que vamos a formular a nuestro invitado, el señor licenciado Blasco Peña Herrera, de haber segunda vuelta, el general Moncayo está en mejores condiciones o en primer lugar para poder ganar esa segunda vuelta. ¿Me explico? Tiene más posibilidades de cohesionar votación en lugar de que vaya a Lenín Moreno, que vaya al sector opositor. El último que está a estos momentos como candidato de primera vuelta. El último entre los más privilegiados del beneficio de intención de voto, es decir, del respaldo popular y ciudadano. Entonces, Paco Moncayo tiene esta distinción que le hace la gente. Si en caso hay segunda vuelta, Paco Moncayo está en condiciones de mejorar sustantivamente su votación, pero obviamente pasan a segunda vuelta, no todos. El tema es que pasa el que más próximo está al candidato que va a ganar seguramente la contienda. O vaya a ganar un candidato de oposición, todavía está por verse, pero muy lejos de que esto pueda convertirse en tan breve lapso en una realidad. Entonces, por decir algo, si 28-17 afirma la encuesta Márquez, el 28-17 de la población que va a votar con seguridad el 19 de febrero, el 28-17 es el componente de adhesión más importante de la campaña y de la intención de voto. 28-17, grave es esto. 28-17, aunque otras mediciones como por ejemplo la de Sedatos le da creo que 35 o algo por el estilo. La de menos, ¿no? Menos la de Sedatos. Pero le supera en por lo menos 5 o 6 puntos a la previsión de intención de voto que le da Márquez a Lenín Moreno. En todo caso está en primer lugar. En segundo lugar, en Márquez está Cynthia Viteri y a cortísima distancia el señor Guillermo Lasso y en cuarto lugar el señor general Paco Moncayo. No se unieron. Estos van a ser los resultados, señoras y señores. Salvo que salgan unos nombres desde el Brasil. Salgan otros nombres. Ahí está Ángel Polibio Córdoba. Salgan
otros resultados o previsiones de resultados. Luego de que se den otros nombres procedentes de Washington. ¿Me entienden ustedes? Es la corrupción la única que puede estar cambiando resultados, cambiando intenciones de voto, aunque la obsesión y pasión de la gente sin criterio es otros o el escogitamiento y respaldo a otros parámetros del candidato oficialista, su bondad, su condición, su naturaleza de ser humano, su sensibilidad indiscutible, y obviamente su partido, y el interés, porque son votos un poco alquilados, hay que decirlos, son votos agradecidos, son votos de Dios le pague, son votos humildes que se rigen por esas consideraciones o por beneficios que van a seguir obteniendo. Esa es la fuente clientelar más importante de Lenín Moreno. Lenín como tal le haría un beneficio con todo y lo que no entiende la gente, con todo y lo que no es su fuerte. El país le espera con una catástrofe económica. Que el mejor equipo que podamos nosotros contratar en el exterior tendrían enormes dificultades de solucionar los problemas como el de la deuda y la quiebra fiscal, las obligaciones que dejan instaladas sus compañeros de partido, a la cabeza el presidente Correa. Le dejan allí una estantería vacía y deudas por doquier. Y cuando cuantificamos esa deuda, ¿de dónde va a pagar? Es lo que se dice. Y tendrá, digamos, una consistencia como para amortiguar la protesta social que se viene para quien quiera, de los que salga elegido. Entonces, la división de la oposición y el voto agradecido o el voto de gratitud, es que es una especie de adhesión comprada. Qué pena decirlo. Pero es adhesión, es un voto de libertad, es un voto espontáneo, es un voto ciudadano, equivocado, no equivocado, de gratitud, de no gratitud, de convencimiento o de no convencimiento ideológico. Pero el pueblo está apoyando a Lenín Moreno. Esto tienen ustedes que meditar. Y la campaña no es estar con la boca cerrada. La campaña es propalar, concientizar, generar una corriente. ¿En favor de quién? Ahí viene el problema. Le veo a la clase media, le veo a la clase intelectual, le advertimos a la clase media alta no saber por quién votar. Acusan a la gente del pueblo que no sabe por quién va a votar. Ustedes también no saben por quién van a votar. Se les oye frecuentemente mencionar, votaré por la Viteri, votaré por Guillermo, votaré por el general. El Dalo también está posicionándose bien y adecuadamente. Bueno, pues el apellido es otra cosa, ya se oye eso. Pero
los preanuncios de intención de voto en favor de Cynthia Viteri, Guillermo Lasso, Paco Moncayo. Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo. En ese orden. Están divididos, están dispersos. Entonces, sumen ustedes este mismo instante 18 puntos de Cynthia Viteri, un poquito menos de 18 puntos de Cynthia Viteri, 17 puntos, un poquito más, un poquito menos de Guillermo Lasso, 13 puntos de Paco Moncayo, 13 puntos para el general Paco Moncayo, frente a 28-17. Sumen los 18 de Viteri, que me dan 19, dirán los lacistas, ¿no? A mí me dan 19. Si ella está en 18, Guillermo está en 19. Ahí está el conflicto también que generan los famosos encuestadores. Bueno, hay otros exagerados, ¿no? Les creen o nos creen bastante retrasados mentales como para entender que los unos están entre 17, 18, 19 para los segundo y tercer puestos, y que les vamos a creer que si está en 28% la votación de Lenín Moreno, ellos le ponen 36, 37, 35. Bueno, las diferencias son totalmente alejadas de toda consideración de lógica, por decirlo menos. Andrés León, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral a la venezolana. La franquicia ordenaba que le cambien de nombre. Y esta franquicia parece, Andrés, que le gustó a la gente. Da la impresión de que nuevamente, según el estudio de Márquez, y también no se diga, vendría a ser, de un perfiles de opinión, no se diga de un Sedatos. Ahí está el hombre. Póngale un poquito. ¿Cómo es lo que se va a dar el resultado final? Mucho se ha hablado precisamente de los votos válidos, de la probabilidad de que con un 30% de la votación haya un ganador en una sola vuelta. Incluso se observa en redes sociales campañas llamando a anular el voto. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico del voto nulo en el país? Podemos observar una gráfica en la pantalla. Muy interesante, Lenín. Sí, el voto nulo y blanco, vemos por ejemplo en el año 79, fue del 9.5%. En el año 84, 16.6%, que se ha mantenido más o menos en ese sentido hasta en el año 2002, que fue de 13.8%. El dato más bajo fue en el año 2013, cuando el dato fue pues del 9%. En un promedio es 14.1%. Esto quiere decir pues que el voto nulo y blanco tiene una importancia muy grande, porque a quien más favorece es al que más porcentaje tiene, porque haciendo una regla de 3, si ahora tiene este candidato tanto, con los votos válidos, porque se excluyen los nulos y blancos, ¿cuánto tiene? Es el que absorbe más. Cuando el voto nulo y blanco es mayor, el que más absorbe es el que está en primer lugar. Con las cifras que tenemos al día de hoy, doctor sí. Córdoba, ¿hay segunda vuelta o no? La probabilidad, de acuerdo a lo que señala las tendencias, pues dice que cada vez la probabilidad de que haya segunda vuelta es mayor, porque tanto el candidato que está en primer lugar y los nulos y blancos
pues también van disminuyendo. Cada vez que esto se observe, la probabilidad de que haya una segunda vuelta es mucho mayor. Esto es lo que le podría decir. Ahora, también, digamos... Doctor Córdoba, sí, yo quería consultarle algo en función del tiempo que se nos va agotando. Ustedes le preguntaron a los encuestados con qué frase estaban más de acuerdo. ¿Necesitamos cambios importantes en el país? Fue la pregunta, o era la frase. Un 69% dijo que estaba de acuerdo, que sí se necesita cambios. Un 20% dijo que los cambios debían ser graduales. Y un 10% dijo que el país debe seguir en la misma dirección. Si un 89% considera que hacen falta cambios, unos radicales y otros graduales, ¿cómo es que hay un 34.3% que dice que va a votar por Lenín Moreno? ¿O es que acaso hay quien considera que el candidato y exdignatario de la lista 35 va a ser diferente al gobierno del que formó parte? Yo creo que esta forma de pensar de los ciudadanos es sumamente elocuente. Necesita el país cambiar. Eso es lo que dice en el gráfico que usted presentaba. Si necesitan cambiar, me pregunto yo, ¿por qué este hombre le ubica con casi 35% a Lenín Moreno? Yo tengo algunos criterios respecto a lo que significa todo tipo de estas encuestas, y nosotros vemos qué es lo que ha pasado con las encuestas en el Ecuador. Y últimamente, lo que pasó con las encuestas en Estados Unidos, lo que pasó en Colombia con respecto al no en esto. Vemos que estas encuestas muchas veces tienen datos que no son los que efectivamente se van a cumplir. Y yo no creo que sea necesariamente por falla de las encuestas, sí, ¿no? Puede haber manipulación, sino porque mucha gente no dice su verdadera intención. Si le preguntan, prefiere no contestar o contesta cualquier cosa. Hablábamos muchas veces del voto secreto, hablábamos del voto vergonzante, hablábamos del voto oculto por cualquier cosa, y ese voto es el que aflora a último momento y se producen muchas veces estos grandes cambios que hemos visto ya históricamente en los diferentes sitios. Las encuestas nos deben servir, como estaba diciendo Polibio Córdoba, para alertarnos en lo que debemos hacer. Sí. Por ejemplo, y me parece muy importante, la reflexión sobre el voto nulo y el voto blanco. Yo creo que esto hay que tener mucho cuidado. A mí me sorprende que haya aparecido una campaña de voto nulo. Primero, es prohibida por la ley campaña de voto nulo. Segundo, ¿a quién le beneficia? Quedamos claros en que beneficia al candidato que va adelante, al que tiene más votos, porque el universo... El voto nulo beneficia a Lenín Moreno. Claro, directamente. Simple. Así. El interesado en este voto nulo es Marcelo Larrea y seguramente su señor hermano. Pero el movimiento político de ellos, ojalá podamos conversar con ellos inmediatamente, tendrá su razón de ser porque es que tenemos libertad. Sí, no le discuto la libertad, pero a mí me sorprende inclusive esta posición en los hermanos Larrea. Y me sorprende porque ellos fueron de los que primero aparecieron respaldando en un caso a Lenín Moreno y posteriormente respaldando a Paco Moncayo. Que ahora se declaren por el voto nulo. Y yo creo que es una forma... No le he oído a don Gustavo. Gustavo entiendo yo que está en la campaña de Paco Moncayo. Sí, creo. Marcelo se separó. ¿Por qué? Son problemas de ellos, ¿no? Pero es gravísimo porque el universo al cual tienes que comparar la votación, si el candidato tiene 30% y el universo son 6 millones, es diferente a que si el candidato con ese 30% tiene que enfrentar a un universo de 5 millones de votos válidos. Ese es el punto. Y entonces es necesario que los votos sean válidos, claros, transparentes, que es lo que más necesita el país para encontrar una salida a la crisis y a la situación que vive actualmente. A ver, pero compañero, aquí me está dando usted intención de voto de ese datos, ¿sí? De ese datos. Sí, pero Sedatos está anunciando 34.3 en esta visualización del día de hoy. ¿Es cierto? El último estudio, para ser más exactos, señala
a Lenín Moreno como beneficiario del 34,3%. En el mes de, en el periodo octubre 15, Lenín Moreno, según Sedatos, tenía 37%. Se ha bajado 3 puntos. En noviembre ya aparecía con 36, en diciembre con 35 y un punto menos en el mes de enero, 34,3, que es el último dato que tiene la empresa de Polibio Córdoba. Ya. En cambio que Lenín Moreno tiene en la empresa Márquez, Lenín Moreno tiene este mismo instante el 28,17, con una diferencia ostensible, bastante grande. Pero son otras consideraciones y un juego de parámetros distintos, ¿no es cierto? Veamos que lo más importante, por ejemplo, es que el segundo lugar, el uno dice que en segundo lugar está Guillermo Lasso, en caso de Sedatos, Polibio Córdoba, y en el otro caso, Cynthia Viteri, la doctora Viteri, pero están pegaditos. Sí. ¿Cómo explicar esto? Mira, y yo creo que lo importante de comparar estas diferentes encuestas, porque además de las dos que has hecho presente, hay muchas otras más. Claro. Hay ciertos hechos que son concretos. Uno, que Moreno va bajando de la intención de voto, cada vez es menor el número de personas que se pronuncian por Moreno. Que sea todavía muy alta su presencia en el panorama electoral, sí, pero va bajando. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es que casi en todas, prácticamente en todas las encuestas, pone en segundo lugar a Guillermo Lasso. Una sola encuesta le pone en tercer lugar, con una diferencia con respecto a Cynthia Viteri muy pequeña, lo cual, si bien refleja que hay esta presencia de estos dos candidatos, a lo mejor disputando un segundo lugar, como que de alguna manera se va decantando hacia uno de ellos ya el panorama electoral, y eso lo vimos, inclusive creo yo, como consecuencia del famoso debate, que no es debate, pero que de alguna manera la presencia de Lasso fue bastante importante. ¿Y por qué? Y eso explicaría por qué Cynthia Viteri se puso tan dura en plan de ataque. Tú no atacas a quien está perdiendo. Claro. Estás atacando a quien te va a quitar votos o es tu rival. Sí. Pero a los otros, ¿por qué nadie se preocupó de atacarle a mi buen amigo Zuquilanda, por ejemplo? Claro. ¿No? Pero sí todos enfilaron sus dardos hacia Lasso. Esto nos debe hacer pensar que por ahí están dándose las situaciones. Ahora, el tema es el siguiente, señoras y señores. Sedatos dice que este mismo instante Lenín tiene 34%, Lasso tiene el segundo lugar con 23%. Hay una diferencia de, serían 7 y 4, 11 puntos. Más o menos, sí. Más o menos 11 puntos. Complicado 11 puntos. Bueno, para el primer lugar. Acuérdate lo que pasó en Perú. Es que yo quiero llegar a la dispersión de la oposición. Por supuesto. Eso es. Lasso 23. Dice en el informe de Sedatos, dice que está Guillermo Lasso con 20 puntos. Cynthia Viteri se cae a 9,6. Se cae, digo, en la medición que hace Sedatos. Y el general Moncayo apenas le hace beneficiario la lectura o la medición de Sedatos. Al general Moncayo le pone don Polibio 7,5. 7,5. Y ahí sigue Dalo con 2,7, en fin, y otras adhesiones o votos o conjunto de sufragios en perspectiva mucho menores, a veces hasta una unidad. Bueno, luego vamos a lo que vamos. 34,3 para Lenín Moreno, 22,9 para Guillermo Lasso. Nunca les ha movido y muchos especulan el gran beneficio que le ha otorgado
Sedatos, en primer lugar, a Moreno y en segundo lugar a Lasso, pero hay otros que dicen es que ese es el orden exacto en que se encuentran, porque de la doctora Viteri para Sedatos está muy lejana, lejanísima. ¿A qué distancia está un 11.4 de 34.3 de Lenín Moreno? ¿A qué distancia? ¿Cuál es la diferencia de Cintia Viteri con un 11.4 de Guillermo Lasso con 22.9? Y entonces, ahí está el tema de Márquez. Cintia Viteri está ubicada en total con 17.98, prácticamente 18 puntos. 18 puntos. En toda la costa es el resultado. En la sierra, Cintia Viteri tiene casi 15 puntos porcentuales. En la Amazonía tiene 12 puntos porcentuales. Es decir, apenas con casi medio punto o un punto estaría sobre Guillermo Lasso en la medición. En esa medición. En la medición de Márquez. La diferencia del otro es gigantesca. Así Entonces es. la gente dice, ¿a quién creemos? Ese es el problema de las encuestas. Serán diferentes tipos de encuestas. Metodologías pero diferentes. no, tiene que salir, a la final tiene que salir un porcentaje. Mira, históricamente hemos visto esos cambios. Ajá. Ahora, se dice, no lo afirmo yo, pero se dice que muchas de estas empresas obedecen a determinados compromisos políticos. De ser así, las empresas perderían... Perdona, ¿a qué le llamas compromisos políticos? Que son financiadas por un determinado partido, candidato o movimiento. Y ahí tiene... de ser así sería muy grave. El investigador tiene la obligación de poner de alguna manera más para pagarle la... Tú eres hombre de radio y yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando trabajaba en Ciespal, y hacíamos una medición de las radios, y lo que la audiencia, en los mecanismos que en ese tiempo había, que eran bastante primitivos, claro, no son como es ahora, pero las diferencias nos resultaban bastante exageradas dentro de lo que una emisora tenía y lo que decía tener. Cuando les averiguábamos, ¿y de dónde sacó el dato de que usted tiene tal audiencia o que el periódico vende tantos ejemplares? Nos decían, la encuesta que hemos hecho, ¿no? La empresa que nos hemos contratado nos dice aquello. Entonces, empresa, como quería conseguir, porque a la vez vendían publicidad, hablo solamente en ese tipo de encuesta, no en encuesta política, entonces pues trataban de favorecer a su contratante, radio, periódico, lo que fuera de medios de comunicación. Esto como que ya se ha superado. Hoy la tecnología nos hace pensar que las cosas pueden ser mucho más La tecnología que hoy existe, nosotros la superábamos en esta emisora, saliendo a las calles. Pero entonces, en la calle nosotros cogíamos una determinada avenida, una intersección bien copiosa de gente, y ahí preguntábamos, claro, y la cosa era directa. Yo recuerdo, por ejemplo, en los cursos internacionales sacábamos a los becarios internacionales a que vayan a diferentes barrios de Quito a hacer esa pregunta que tú estás haciendo, lo cual era bastante elemental. Sí, muy elemental. No teníamos, ¿por qué? Porque no había... No podía yo calcular la edad apenas el género. No, a ver, sí, pero no se hacía prácticamente por edades, simplemente yo no podía entrevistar o consultar a 20 mujeres y 15 hombres. Claro. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, porque no teníamos tampoco pero los si datos me paraba concretos. Frente a una universidad, yo no tenía una población superior, qué sé yo, a los 33 años. Y todas esas cosas. Entonces, bueno, en esa parte era... Sin embargo, yo creo que hay que recuperar un poco que aquello fue el inicio de la investigación, en comunicación, claro, de la investigación de los medios, que en ese momento, y no me refiero a la situación actual de Ciespal, en ese momento fue muy importante. Yo quiero preguntarte, licenciado Andrés León, si eres tan amable en tu condición de experimentado exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué te parece lo que han mencionado a manera de una denuncia oportuna? Gente que ha estado muy preocupada. Hay un frente en la ciudad de Cuenca, un frente cívico de ciudadanos universitarios
de gente con gran criterio y conocimiento más que todo. Uno de ellos está este momento en contacto con nosotros y queremos saludar a Pablo Gerves Cueva. Él está en la ciudad de Cuenca. Me parece que también estamos en la ciudad de Machala, en la capital orense. Ahí nos va a atender un asambleísta que ha estado atrás de toda esta movida, llamémosle así, y que él puede tener un determinado interés, pero ha sido extremadamente coherente en cuanto a establecer que algo feo están tramando desde hace rato, porque no es en esta elección, siempre acusado al Consejo Electoral en vigencia de pretender y hasta de haber hecho ya votar a los muertos, y que jugaba con fantasmas, y que naturalmente esto estaba mal, totalmente mal. Quiero que expliquen el uno y el otro, el uno desde Cuenca, Pablo, y el otro desde Machala, Gilmar, lo que piensan respecto a este tema. Este mismo día elaboremos el juicio de valor, lo insertemos en el día viernes 27 de enero, que es ahora. Entonces, vamos a ver qué nos dice Cuenca. Señoras y señores, ahí está el doctor Pablo Gerves Cueva. Adelante, doctor. ¿Qué nos quiere decir esta mañana? ¿Cuál es su principal preocupación? Porque las empresas convencionales, llamémosles así, que midan intención de voto, están pero totalmente distantes, cuantitativamente muy distantes, especialmente de quién sería el beneficiario de la segunda intención de voto de absolutamente todo el universo de votantes del país, porque aquí sí que están medidas casi la generalidad de las provincias. Galápagos, la zona amazónica, la zona del litoral y la sierra. Así es que pasamos a escucharles. Va primero Cuenca. Estimado Gonzalo y audiencia de Radio Democracia, buenos días. Un saludo cordial desde Cuenca. Pablo Gerves les saluda. Mire, respecto a la conversación que usted ha venido manteniendo durante estos minutos con el pueblo y con Andrés, a quien saludo cordialmente, igualmente a Gilmar, discrepo completamente. Y no voy a perder el tiempo en el tema de las encuestas, simplemente voy a manifestar lo siguiente. Mi pensamiento personal. En la vida existen mentiras, grandes mentiras, y las encuestas. Ese es mi punto de vista y creo que la realidad de lo que se dice con unos picos y unos valles enormes entre unas y otras, como si es que estarían encuestando a diferentes países, a diferentes poblaciones, simplemente lo dice todo. ¿La industria del engaño ha ocurrido siempre? Yo no sé si ha ocurrido siempre, porque nosotros somos gente que siempre queremos ser puntuales y objetivos con nuestras pruebas, con nuestros datos, y eso mismo lo hemos hecho referente al tema del padrón electoral, pero la concepción personal es de esa. Daría la impresión de que están dividiéndose un universo de más de 200 o 300%. El 100% es lo que hay que tomar en cuenta. Acaba de usted leer o hacer leer una encuesta en la que dice que el 80% de la población pide un cambio. Todos los segmentos poblacionales del país, absolutamente todos, señores, han sido golpeados de forma contundente de una u otra forma por este gobierno, del cual el señor Moreno ha sido parte. Y resulta que el 34% es el que le da el voto. Reste los votos nulos y blancos, no dan las cifras por ningún lado. Punto. No hay más. Simplemente se está queriendo posicionar como la postura papal ya prácticamente infalible, el hecho de que las encuestas tienen la última palabra. ¿Nos puede repetir y explicarle a la gente cuál es la evidencia aritmética que usted le sugiere hacer a cualquier ciudadano del país en este momento para que se dé cuenta de que no hay una conexión cuantitativa coherente? Bueno, en
primer lugar, ha explicado claramente el interlocutor anterior de cómo al quitar los votos válidos y votos nulos se reduce el ámbito enormemente, dándole, por ejemplo, a un candidato que tiene un 30% que llegue casi al 40%. Eso para empezar. Es un método de Hunt, si quiere usted, que con menos votos se saca más al restar este espacio. Pero concretamente, si es que tenemos 100 votantes, y 89 de los cuales las mismas encuestas que están diciendo de que el uno está en 30, que el otro está en 10, que el otro está en 20, con unas diferencias abismales entre unas y otras. Esas mismas encuestas sí coinciden en algo. Eso hay que señalar muy puntualmente. Coinciden en el hecho de decir de que el 80% de la población quiere un cambio, que está el 80% de la población descontenta totalmente, parcialmente, pero descontenta con la situación actual del gobierno. Entonces, si es que ese gran porcentaje está prácticamente diciendo estamos en contra del gobierno, ¿cómo es pues que sale el 34%, que no baja del 34% en todas las encuestadoras, el señor Moreno? Cuando vemos en las calles que la gente, especialmente Gonzalo, la gente de clase pobre, de clase baja, yo tengo mucha relación por una afición que tengo con gente de la clase baja, pobre, de la clase humilde, trabajadora, que gana muy poco, menos del básico, muchos de ellos. Y todos están en contra. Entonces, ¿cómo es posible de que se pretenda posicionar en la mente del colectivo ciudadano del país el hecho de que, Lenín Moreno está en el 34% y no baja? Y todas coinciden en decir eso. Réstele pues del 100%, el 89% y apenas queda un 20%. Si de ese 20%, el 50% dicen que están indecisos, porque esa es otra estadística en la que coinciden todas las encuestadoras. El 50% de la población está indecisa. No alcanzan las cifras, necesitan un universo de 400%. Mire, con lo que dije en la frase inicial creo que resumo todo. Nosotros somos claros, nunca estamos con pelos en la lengua y no creemos absolutamente en las encuestadoras. Hay que tomar en cuenta de que ellos son negocios que viven de lucro y por lo tanto necesitan de alguna forma dar gusto a quienes les contratan. Pero lo que sí, y en eso sí, ojalá Dios no me quite de mi palabra lo que voy a decir. Ojalá el pueblo ecuatoriano más que nada castigue en las urnas si es que los votos se leen apropiadamente y se proclaman apropiadamente. Ojalá el pueblo ecuatoriano castigue de una vez y para siempre en las urnas, especialmente a quienes están torciendo la verdad de la verdadera intención de voto popular, porque hacer eso es algo terrible. Yo pienso que el dar a la gente una mala información o una información sesgada de lo que eso es la criminal, mayoría ¿no? piensa es inducir a un voto equivocado, y eso no debería tener perdón. Y especialmente nuestra gente que busca ser triunfalista a la final. El desquite de la colectividad más pobre es que su voto esté alineada con la posibilidad del triunfo. No le gusta perder a nadie, en cualquier estamento social. Vamos a... No se nos vaya... No, ahí estoy porque quiero Muchas hablar gracias. sobre el tema. Gilmar, muy buenos días, tenga la bondad. Usted debe estar haciendo campaña en favor, naturalmente, de su partido político, pero usted es el que más ha bregado en esta situación contra las encuestadoras que, según usted, engañan a la gente. Ya tienen una metodología, una forma o un método con el que logran persuadir especialmente a la gente más humilde, con escasa formación política o cultura electoral, como quiera verse. Les es más fácil engañar a esta gente y sacan beneficios. Usted ha estado muy quejoso, mucho más que antes, en estos últimos meses respecto de la inconducta potencial que exhibe el Consejo Nacional Electoral, que se ha mostrado adverso a cualquier manera de comprobación de que la metodología y el estilo de medición o de elaboración del padrón esté bajo lineamientos correctos. Y por eso le invitamos esta mañana a que nos haga la fineza de emitir una opinión de coyuntura
sobre lo que está ocurriendo en materia electoral y de intención de voto. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a Andrés, a señor Gervas. Un gusto compartir con ellos el panel. Permítame, Gonzalo, repetir las cifras de las dos encuestadoras que usted ha mencionado. En el caso de Lenín Moreno, la una 34%, la otra 28%. En el caso de Lazo, la una 23%, la otra 16%, 7 puntos de diferencia entre una y otra. En el caso de Cintia Viteri, la una 18%, la otra 11%. Son diferencias grandes cuando ellos hablan de errores del 2 y del 3% únicamente, y se pasan con más, la diferencia sobrepasa los 5 y llegan hasta 7, 8 puntos, sin tomar en cuenta, Gonzalo, que otras encuestadoras al candidato oficialista le dan sobre los 40 puntos. Y entonces, claro, la pregunta ahí es, ¿quién miente? Le aseguro, Gonzalo, que todas mienten, y mienten a cambio de dinero, que eso es una inmoralidad. Además, les quiero recordar, Gonzalo... Perdón, ¿usted dice que les pagan para que mientan? Eso es bien grave. Les pagan para que mientan. ¿Y qué pruebas tiene? Perdone, Gilmar. La prueba que, la diferencia de cifras, Gonzalo. Pero eso no tiene un costo. Bien puede ser incluso una simpatía, un alineamiento, hasta ya podríamos incluso apostar. Pero ya lo otro ya es medio complicado. Bajo su responsabilidad, continuemos. Bajo mi responsabilidad total, Gonzalo, eso es una inmoralidad. Mentirle a la ciudadanía a cambio de dinero. Es un crimen. Discúlpeme el término. Y lo digo indignado con esta acción de las encuestadoras que inclusive crean el panorama para el fraude. Mire, Gonzalo, inclusive en el año 2006, en la que fui víctima de las encuestadoras, recuerde usted, el candidato Gilmar Gutiérrez tenía 0 para las encuestadoras, 0 puntos. No estuve supuestamente en los debates de los 4 más favorecidos. No estaba en entrevistas porque el candidato Gilmar Gutiérrez tenía 0 puntos. Y todas las encuestadoras, Gonzalo, coincidían. Aquí tengo una publicación, estaba escuchando y metí al internet una publicación de un medio digital, Ecuador Inmediato, el nombre si me permite, en que publican las encuestas de los últimos 20 días, cuando pueden publicar la última encuesta en el año 2006. Y aquí dice el análisis que todas coincidían en la tendencia. Rafael Correa primero, León Roldós segundo, y Gilmar Gutiérrez 0%. ¿Cuál fue el resultado? De 0% a 18 puntos que sacó Gilmar Gutiérrez, Gonzalo. Ya, una experiencia personal. Ahí comprobó usted de que tal vez no cumplió con alguna alícuota que a usted le exigían para mejorar su puntuación, o el universo que le iba a respaldar o algo por el estilo, que sustente lo que usted ha acusado de que las empresas que miden la intención de voto de los ciudadanos reciben dinero. Así es, Gonzalo. Yo en el año 2007 presenté una demanda penal en la Fiscalía, justamente y con pruebas y con evidencias de la manipulación de la información. Dejemos ese tema. Entonces, ¿en qué se encuentran en este momento las encuestadoras? Porque lo que la gente reclama es, ¿por qué no se ponen de acuerdo por lo menos en establecer quién mismo está de segundo después de Lenín Moreno? Exactamente, mire, Gonzalo, ya es hora de que en el Ecuador dejemos de estar guiados por estas mentiras. No es justo que para elegir en el país nos dediquemos a analizar encuestas, Gonzalo, y no analicemos al candidato. No escuchemos ni siquiera ya las propuestas de los candidatos. No conozcamos a los candidatos. No es justo que en nuestro país una mentira guíe la votación de los ecuatorianos. Como usted menciona, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué? O si es que no es por dinero, por esa dignidad, están mintiendo. Es por decir, pues no, ¿por qué? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Pero por lo menos que nos digan quién está en segundo lugar, porque para las últimas mediciones, y si usted me permite, Cuenca
Lo que nos están diciendo es, en la una, que está y a gran distancia del primero, está el señor Lasso. En la otra está la doctora Cintia Viteri. Y ambos tienen, obviamente, evidente respaldo social, con distancias, naturalmente, ¿de qué tamaño serán frente al candidato oficialista? Entonces, les preciso a los caballeros de Cuenca, antes de entrar en el tema del padrón, que ustedes analicen y usted tenga la gentileza, este mismo instante, doctor Pablo Gervés Cueva, de establecer por qué, Pablo, una encuestadora de gran significación e importancia, de gran tradición como Márquez, y la otra del doctor Polibio Córdoba, rescatan dos resultados no tan diferentes, casi hay un empate, digamos, en las dos circunstancias, pero no así datos. Se da el gusto de poner unas distancias impresionantes, y eso que no me refiero a otras encuestadoras que andan permanentemente de brazo de la Revolución Ciudadana y que se ubican con unas diferencias pero impresionantes. Entonces ya nadie les hace caso, y peor confiarles o darles u otorgarles cualquier margen de credibilidad. Más bien se ríe la gente con criterio, se ríe. Entonces, ¿qué está pasando, Cuenca? Gonzalo, definitivamente es esa la realidad. Mire, aquí tengo en mis manos un análisis de la tendencia electoral realizado por la Universidad Católica, Escuela Politécnica Nacional y la Universidad San Francisco de Quito, el 18 de enero del 2017. Ellos dan un 32% a promedio nacional, 32.50 a Lasso, 21.46 a Moreno, Viteri está con el 10% y los demás candidatos. Entonces, mire usted... ¿Las dos universidades coinciden o se cohesionaron en el esfuerzo? Se cohesionaron en esto. Pero bueno, no quiero perder el tiempo en el tema de las encuestas. En realidad, como usted lo ha escuchado, como nos han escuchado los radioescuchas de EXA, el universo tiene que ampliarse al 200%, al 250%, 300%, o sea, se tiene que inventar más personas de las que verdaderamente hay en el país, y esto coincide en mucho con la denuncia que hemos hecho del padrón electoral. La idea es posicionar una idea fija en la mente del ecuatoriano de que determinado candidato va en primer lugar. Cuando se evidencia en las calles, en plazas del Ecuador entero y por las mismas definiciones que las encuestas nos dan sobre el 80% de la gente pidiendo un cambio, sobre el 50% de la población sin definición de voto. ¿Cómo es posible que se nos mienta de forma tan descarada? Punto. El asunto por el lado del fraude electoral que hemos venido denunciando y que ayer se hizo la entrega a la oficina de la OEA por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ustedes evidenciaron eso en los diarios y en la prensa. Se ha venido haciendo un estudio por parte de la comisión por personajes como Marcelo Merlo, un excontralor, un hombre dedicado a las cifras. Durante 3 meses, en el mes de octubre entregamos inicialmente el estudio, luego en el mes de diciembre adicionamos información, y ellos han hecho todos los estudios y con toda la seriedad que caracteriza a esa comisión, personas como Julio César Trujillo, personas como Marcelo Merlo, como Simón Espinosa, están ahí, pues no son actores de palo en el país, son gente de la más alta estima y consideración. Han presentado la denuncia ante la OEA porque se han dado cuenta de la definitiva veracidad de la denuncia que se ha realizado. Entonces, yo sí quiero señalar algo que no lo he podido hacer, Gonzalo, en otras intervenciones. Muy brevemente me voy a leer el artículo 2 de la ley electoral o Código de la Democracia, en la cual en el punto 8, el artículo 2.8 dice: exigir
la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos como atribución del ciudadano. El artículo 6 dice, la función electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones, los escrutinios, traduzcan la expresión auténtica, libre y democrática espontánea de la ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado. El 9, este es el más importante de todos para Juan Pablo Pozo, siendo abogado como es. En caso de duda en la aplicación de esta ley, se interpretará en el sentido que más favorezca al cumplimiento de los derechos de participación, a respetar la voluntad y la validez de las votaciones. El 22, al final, como una de las obligaciones de los consejeros y jueces electorales, establecer mecanismos de enlace y trabajo conjunto. El 15 y 16, organizar y elaborar el registro electoral en el país y en el exterior en coordinación con las entidades públicas pertinentes. Aquí está el punto clave. El señor Pozo sale a decir, a mí el artículo 80, o el 78, no recuerdo bien, me obliga a que sea el registro civil. No, señor. Lea bien la ley electoral, le está exigiendo de que coordine con otras instituciones. El INEC, señores, es el Instituto de Estadísticas y Censos más certero y claro que existe en el Ecuador. Toda la planificación ecuatoriana, a través de las EMPLADES en el Plan Nacional de Desarrollo, en todas las áreas, mi estimado Gonzalo y contertulios, se basa en los datos del INEC. La planificación urbana, la planificación provincial, nacional, en saneamiento ambiental, en obra pública, en vivienda, en educación, en todo, absolutamente está basado en los datos del INEC. Nosotros como Frente de Defensa Nacional lo que hemos hecho bajo un estudio serio, profesional, es demostrar que los datos del INEC poblacionales en respecto a la población que puede votar de 16 en adelante al año 2017 de las elecciones es completamente diferente de la que nos pone el Consejo Nacional Electoral. Hay 1.600.000 personas infladas, inexistentes, que constan en ese registro. Vaya usted y pregunta si es que son duplicados, si es que son muertos vivientes, si es que son personas que ya dejaron de estar en el Ecuador para siempre. Medardo Leas, en una entrevista con Carlos Vera, un hombre serio como él es, ha dicho claramente que en los 5 últimos procesos, más de 900.000 personas no han votado permanentemente. Perdón, no han estado presentes en la votación, a pesar de estar... Entonces no hay claridad, no hay claridad absolutamente en el registro electoral, con una inflación de un 14.43%, Gonzalo y amigos. Sumen esto al porcentaje que se da retirando votos válidos y nulos. Entonces, claro, al posicionar una candidatura en el 34% todo el tiempo, que la gente ya tiene en el imaginario, no, el primero es él, del 34% al 40% para que gane en primera vuelta, con todos estos elementos, se hace facilísimo, pues Gonzalo. No necesitamos ser sabios de la NASA para darnos cuenta de esto. Seguro. No se vaya. No, aquí me quedo. Tu opinión, invitado, y luego nos vamos de nuevo a Machala. Mira, yo no tengo los datos como los ha presentado el abogado Herbes, pero el doctor Herbes, pero yo estoy de acuerdo en mucho de lo que él ha dicho. Hay lecturas y lecturas, pero a partir de eso yo creo que hay mucha razón en las denuncias que se están presentando. Contra del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto. Y alguna vez tuve la oportunidad de decirle a Pablo Pozo, el problema más grave es el problema de imagen y de credibilidad. La gente no cree en el Consejo Electoral. ¿Por qué no cree? Por toda la forma como ha venido actuando. Y hace pocos días el Observatorio Electoral presenta algo, lo hizo nuestro buen amigo Fausto Camacho, con un estudio realizado por él, y yo me confío en ese estudio porque conozco la preparación que tiene Fausto en esto, en que hace algunas denuncias que habría que tomar en cuenta cuando se presentan estas otras denuncias numéricas, tan graves como las que ha hablado el doctor Herbes, que es, por ejemplo, el hecho de que se elimine la tercera acta que debe exhibirse al público. ¿Por qué se elimina esa acta? Si es por ley que debe exhibirse esa acta. Y un reglamento está cambiando la ley y se elimina aquella acta que puede ser fotografiada.
Obviamente que no va a servir como documento legal, pero sí le va a permitir a cada centro de cómputo de los diferentes candidatos estudiar qué es lo que está pasando, si las cosas están en orden o no. Pero junto con eso, el trayecto que debe llevar la segunda acta, y yo quisiera que se lea el reglamento electoral y que se lea lo que significa el código de la democracia. La segunda acta debe ir en sobresellado, la debe llevar un coordinador con custodia policial o militar, por favor, hasta la delegación provincial, donde debe ser abierta en audiencia pública. Sin embargo, ahora la va a abrir un funcionario del CNE para escanear el acta. No está en audiencia pública, no está con custodia, lo cual significa que se rompe la cadena de custodia. Esto es muy grave. Ahí es donde pueden haber las cosas. Ahí está la trampa, o podría estar la trampa. Las imágenes, dice, el manipuleo. Van a ser enviadas por escáner a las direcciones provinciales. ¿No? ¿Cuál es el procedimiento entonces fuera de audiencia pública sin la presencia de delegados? Porque tú no puedes estar dentro del escáner para ver qué es lo que pasa. La ley manda que sea en audiencia pública y con presencia de delegados. Esto no se está cumpliendo. Y los resultados provinciales, ¿quién los va a aprobar? No es en audiencia pública, lo va a aprobar los 5 miembros de la que en cada una de las delegaciones pertenecen al grupo de Alianza País. Entonces yo creo que esto puede alterar la voluntad popular. Si nosotros la intención de distorsionar la voluntad popular. Pues. Entonces, si sumamos a estas denuncias matemáticas de estudios serios de universidades, de otros personas, de candidatos que tienen obviamente interés de estar presentes, si sumamos a eso este tipo de triquiñuelas, le vi en televisión que se le entrevistaba al director de estas cosas del Consejo Electoral, y él daba una serie de explicaciones, algunas válidas, pero en ningún momento pudo decir que era legal lo que se está haciendo. No es legal. Yo creo que ahí hay que presentar una denuncia, no solamente a la OEA, sino directamente a los organismos de aquí, porque eso tiene que corregirse para garantizar la voluntad popular. Y yo creo que este estudio, como lo repito, no es un estudio mío, es un estudio presentado y al cual me suscribo completamente por Fausto Camacho y por el Aquí está Fausto Electoral. Camacho, tenga la bondad, 1000 perdones, Gilmar, ya vuelvo con usted, pero tengo que aprovechar este testimonio y el resultado de este estudio e hipótesis que Fausto Camacho ha delineado para denunciar al país. Fausto, tenga la bondad. Dígame, Gonzalo, buenos días. No había escuchado la parte anterior de lo que está sucediendo en el programa, Gonzalo. Sí, estamos aludiendo a la forma como las encuestadoras, el Consejo Nacional Electoral, las denuncias de Cuenca, las permanentes quejas de un asambleísta como Gilmar Gutiérrez, y mencionaba hace contados instantes Andrés León, una comprobación o una denuncia acompañada naturalmente, fehacientemente de pruebas al canto de parte suya, están revelándonos que hay cosas incomprensibles, por decirlo menos, o interesadas en violentar la voluntad popular en los próximos comicios. Y obviamente eso nos mantiene alarmados a la gente de buena voluntad. Quiere este instante Andrés León referirle lo que él mencionó de usted, Fausto. Fausto, me refería concretamente a tu denuncia sobre el hecho del cambio hecho a través de un reglamento sobre la forma de manejar la segunda y la tercera acta, y toda esta denuncia tan importante que tú presentaste hace muy pocos días, y que creo que con tu conocimiento esa denuncia tiene una gran verdad y una certeza de que debe ser estudiada. ¿Qué puede estar ocurriendo con esa facultad vacío o facilismo que se ha generado? Obviamente producto de una mala intención y una decisión de perjudicar la voluntad popular, ¿no? Eso es lo que nos preocupa tremendamente y le dejamos con la audiencia.
Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto, Andrés, Gilmar, entiendo que están allá en los estudios de Radio Democracia. No, el doctor Gerves Cueva también en la ciudad de Cuenca. Pablo Gerves. Sí, cómo no. Pablo, buenos días. En realidad existe una muy seria preocupación respecto de un procedimiento arbitrario, violatorio de la ley establecido por el Consejo Nacional Electoral para la parte medular crítica del manejo de la información que nace del escrutinio de los votos. El manejo de esa información normalmente por disposición del artículo 127 del Código de la Democracia, que dice que deberán existir 3 ejemplares del acta de escrutinio y que esos ejemplares cada uno tienen un fin específico y un tratamiento específico. El primer ejemplar del acta debe estar en un sobre sellado y colocarse con los votos usados, no usados, el material sobrante para ser remitido al Consejo Electoral junto con la urna que se usó aquel día. Un segundo ejemplar del acta que efectivamente debe ir en un sobre sellado y de manera textual dice la ley, ese sobre debe ser entregado al coordinador electoral e inmediatamente trasladado a la Junta Intermedia o Junta Provincial Electoral según corresponda. Este procedimiento establecido por el legislador de que en sobre sellado el segundo ejemplar del acta debe ser trasladado de un punto al otro, ¿cuál? Desde la Junta Receptora del voto, desde el sitio donde se contaron los votos, hasta, en este caso, la Junta Provincial Electoral, porque por decisión del propio Consejo Electoral no existen gran juntas intermedias en este proceso electoral. No hay otra opción que cumplir la ley, de la Junta Receptora del voto a la Junta Provincial. Sin embargo, de que siendo mandato de la ley, y esto es, Gonzalo y colegas, derecho público, es decir, lo que manda la ley es lo que hay que hacer. No hay cómo hacer ninguna cosa distinta a lo que dice la ley. Ese es un precepto del derecho público aquí y en todas partes del mundo. Así es. ¿Qué va a suceder en lugar del cumplimiento de la ley? Ese sobre, efectivamente, que contiene el segundo ejemplar del acta va a ser entregado al coordinador electoral. Y este tiene una instrucción dada por el CNE, no llevar a la Junta Provincial, entregar a un policía. Ese policía va a llevar el sobre hasta un punto de escaneo, como ellos llaman, es decir, donde está un escáner. Allí, un funcionario, una persona contratada, hombre, mujer, no importa, contratada por el Consejo Nacional Electoral, procederá a abrir el sobre, extraer el acta, escanear el acta y transmitirla vía líneas dedicadas, ¿no es cierto?, a los servidores del CNE. ¿Qué prácticas distorsionadoras podría cumplir esta dama en el ejemplo? Bueno, el funcionario o funcionaria lo que está haciendo es violentando la norma de la ley por disposición de quienes lo contrataron. ¿Por qué? Porque nadie puede abrir ese sobre que no sea un organismo electoral, llámese Junta Intermedia o llámese Junta Provincial, y en este caso la Junta Provincial, y no en cualquier momento, en la audiencia pública provincial de escrutinios, solo en medio de el pleno de la Junta, instalado en audiencia pública, puede conocer los sobres, disponer que se abran y extraer las actas. Entonces, ¿por qué la preocupación de que haya este procedimiento violatorio de la ley? Porque rompe la cadena de custodia. Es lo que decía Andrés. De ese sobre y pone en riesgo, ¿no es cierto?, la integralidad del proceso. No porque el Consejo Electoral crea que debe ponerse a competir en velocidad respecto del procesamiento de resultados, puede violentar la ley y poner en riesgo esa integralidad, porque voy a hacer una reflexión adicional. ¿Por qué razón, o sea, cómo nosotros podemos, los actores, los ciudadanos, los delegados de los partidos, todos quienes estamos en relación con el proceso,
tenemos que confiar en que el acta que se produce, la imagen que se produce del acta en el escáner es la imagen que se va a procesar en los servidores. Si no tenemos copia de esa acta, porque aquí está la siguiente irregularidad, pues, el tercer ejemplar del acta ha sido suprimido por el Consejo Nacional Electoral. La ley dice que el tercer ejemplar del acta debe ser colocado en un sitio público donde funcionó la Junta, es decir, pegado en la pared. Pero no habla de que debe ser un resumen de resultados del que debe ser pegado en la pared. Es el acta. El Consejo Nacional ha decidido que se pegue en la pared un documento distinto, no el acta que manda la ley. Claro. El resumen de resultados, que en teoría debe contener la misma información que el acta. Pero en esta ocasión, toda vez que no nos dan acceso, aunque podamos estar presentes mientras escanean, si ese no es el problema. El problema es que eso tiene que hacerse en audiencia pública, pero adicionalmente tener la posibilidad de físicamente tener un tercer documento conforme manda la ley, con el mismo formato. ¿Quién tiene los códigos de barras de las actas? ¿Quién tiene el diseño de las actas? ¿Quién tiene la facilidad de duplicar informáticamente un acta? El Consejo Nacional Electoral. Y yo no tengo confianza en ese Consejo. ¿Por qué no tengo confianza? Porque llegaron ilegítimamente y usurparon los cargos que no les corresponden. Y todo esto se lo hemos dicho al presidente Leonel Fernández, que preside la misión de observación de la OEA, se lo hemos dicho de pe a pa. Y le hemos pedido la intervención para que evite esta cosa. Mire, Gonzalo, en el pasado, para hacer la transmisión de resultados, cuando éramos parte de eso y no éramos parte de eso también, me refiero al Tribunal Supremo Electoral o al Consejo Nacional Electoral, desde el año 2002 que se hace transmisión de resultados, siempre se apunta electoral actual, bien podría haber hecho lo que siempre se ha hecho, publicar un acta para transmisión de resultados y hacer el mismo esquema de los 1.800 puntos de la transmisión, las líneas dedicadas. Pero no tienen derecho a hacerlo con el acta oficial, porque el acta oficial debía tener el único destino que establece la ley, que es mandato de cumplimiento obligatorio, sobre cerrado, emitido por el presidente y secretario de la Junta, entregado al coordinador electoral, y este señor o señora o señorita lleva ese sobre hasta la Junta Provincial Electoral. Está y clarísimo. allí no se abre mientras no haya la audiencia pública de escrutinios. Esto es importante seguir denunciándolo, y el día de hoy yo voy a terminar de hacer esta sistematización de estos hechos que son irregulares para entregar en disposición de las organizaciones políticas un pedido. ¿Para qué? Para que no se insista en esa resolución violatoria de la ley, para que los actores que tienen esa relación y esa obligación de controlar el proceso electoral, si lo creen conveniente, por supuesto, ¿no es cierto?, demanden del Consejo Nacional Electoral que si quiere, que no nos oponemos a la transmisión de resultados, no nos oponemos al derecho de los ciudadanos a tener información oportuna, pero sí hay una alternativa. Manden a imprimir al IGM actas para transmitir resultados. Eso se hace en 2 días. Andrés León. El Consejo tiene la capacidad de logísticamente hacer llegar a todas las juntas receptoras del voto esas actas que son para transmisión de resultados, y no violenten el sobre que contiene el ejemplar segundo y produzcan el ejemplar tercero, que también podrían hacerlo. Muy bien. Esa es entonces la preocupación, mi querido Gonzalo. Desde luego, y lo agradecemos mucho. Es muchísima y es violatoria. Debemos actuar de manera conjunta para impedir estas acciones irregulares en contra de la transparencia del proceso. Hay mucha tela que cortar. Machala, Gilmar Gutiérrez, un minutito. ¿Gilmar? Sí, Gonzalo, sí estoy Usted nítidamente escuchó
las participaciones últimas, especialmente la denuncia de Fausto Camacho contra el compadre del señor presidente de la República. Así es, Gonzalo, muy claramente, y es una denuncia gravísima, adicional a las muchísimas denuncias con pruebas contundentes que nosotros hemos hecho llegar al mismo Consejo Electoral, a la Fiscalía General del Estado y a organismos internacionales como la OEA y fundaciones que se dedican al control electoral. Pero más allá de eso, Gonzalo, y frente a la actitud del Consejo Nacional Electoral, a la decisión y a la orden que tiene el Consejo Nacional Electoral de favorecer, como sea, a como dé lugar al movimiento oficialista, al correísmo en el próximo proceso electoral, nosotros, Gonzalo, estamos recorriendo el país, lógicamente que como presidente del partido también respaldando a nuestros candidatos, pero con la prioridad de convocar a la ciudadanía a que ese día hagamos control electoral. El Consejo Electoral no va a cambiar su actitud. El Consejo Electoral tiene la orden, yo diría hasta desesperada del correísmo, que la única herramienta para quedarse en el poder, que es lo que más ambiciona, es el fraude, lo que tiene el correísmo para seguir dominando al Ecuador. Frente a eso, lo que nos queda es hacer control electoral a toda la ciudadanía. Lo que nos queda es que defendamos el voto, Gonzalo. Nosotros andamos recorriendo el país, insisto, con esa prioridad, diciendo al ciudadano, primero, vote a conciencia. Y cuide su voto. Y segundo, cuide su voto, defienda su voto. Nosotros tenemos una capacitación abierta que estamos dando a la ciudadanía para defender la votación. Esta capacitación abierta tiene un instructivo que está en la página web www.defiendetuvoto.org. En esta página web está colgado un instructivo electoral que toda la ciudadanía puede ver. Y ahí tiene una guía de lo que hay que hacer ese día para controlar la votación y una segunda parte de este instructivo en donde está todo el articulado de la ley que nos faculta hacer ese trabajo. En esta página web también el objetivo es el día de las elecciones presentar los resultados de la votación, resultados que sean de las actas que vamos a computar como organizaciones políticas, de las actas que la ciudadanía pueda rescatar previamente de haber hecho un control todo el día. La idea, Gonzalo, es que cuidemos el voto durante todo el día. Hay que estar todo el día porque el fraude es un sistema muy complejo que ha armado el Consejo Nacional Electoral. Si pueden cambiar los votos de la urna, lo van a cambiar. Si pueden cambiar las actas de escrutinio, como acaba de decir Fausto Camacho, lo van a cambiar. Y el momento que llegó al escáner ya es una oscuridad total, porque usted puede estar parado frente al escáner, pero no sabe qué es lo que está computando ese escáner. Usted no sabe en el enlace, que es otra caja oscura, cómo van sus votos, cómo se desvían sus votos. Y en el centro de procesamiento y en el centro de cómputo igualmente usted ya no sabe cómo computaron su votación, porque no se ha permitido por parte del Consejo Electoral la más mínima posibilidad de hacer una auditoría técnica al sistema informático que va a usar el Consejo Nacional Electoral. Y es muy sencillo, son algoritmos muy sencillos informáticos para desviar la votación de los candidatos. Es por eso que debemos cuidar el voto durante todo el día y después debemos contabilizar los votos nosotros mismos. Para eso tenemos nosotros un sistema también informático que hemos puesto a disposición de la ciudadanía y debemos también proyectar esos resultados en una página web, Gonzalo, para que nos sirva de comparación con los resultados que pretenden presentarnos desde el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos en ese trabajo en este momento a nivel nacional, Gonzalo. Gracias, asambleísta. Este misceláneo de opiniones tan importantes y de denuncias tan gravitantes en la suerte que adquiera en legitimidad el próximo comicio electoral debe merecer la más amplia difusión y por eso es que al doctor Pablo Gerves Cueva
le sugerimos encontrar un medio más conectado con la opinión pública de la provincia de La Suay y del sur del país. Vamos a hacer lo mismo con todas las regiones, no obstante que nosotros tenemos una televisión digital que puede ser vista en cualquier parte del planeta, no se diga en territorio ecuatoriano. Pero vamos a pedirle al doctor Gervais de indicarnos el medio de comunicación o los medios de comunicación a donde podamos nosotros enviar sendas copias de este misceláneo de denuncias y opiniones, a fin de que haya y cobre conciencia esta dificultad gravísima que luego puede construir un fraude terrible que no va a tener solución fácil. Pero hay una cosa en pendiente, señoras y señores. El comportamiento de las empresas encuestadoras. Yo, por mi parte, doy la más cordial bienvenida no obstante que ayer personalmente le invité al señor doctor Polibio Córdoba. Creo que le hemos invitado, si mal no recuerdo, unas 5 o 6 veces. Yo personalmente lo he hecho unas 3. Y he pedido a las personas y a los compañeros que configuran las agendas que yo dispongo, que tengan la bondad de llamar al doctor Polibio Córdoba. Pero él a mí me ha dicho por lo menos en 3 ocasiones, ¿verdad, doctor Córdoba? Que está muy temprano, que tenía otro compromiso y que sería en próximos días y que ya mismo termina un estudio A o B de intención de voto en las mediciones que ellos permanentemente hacen. Siempre amable con nosotros, siempre libérrimo, siempre dándonos a nosotros las posibilidades de invitarlo y lograr su comparecencia, la mayor parte física. Me refiero a la del licenciado Blasco Peñarrera Solá, que es el director ejecutivo de la empresa Market. Él está ahorita a este momento y debía estar más temprano incluso con nosotros, pero quiere tener digamos nosotros le estamos pidiendo en un ambiente de claridad absoluta, que tenga la bondad de mencionar cuáles han sido para las encuestadoras las dificultades, especialmente de sinceramiento, de intención de voto de la población seguramente, u otros tópicos que seguramente han determinado algún género de distorsión, o una defensa concretísima de la pureza, de la naturalidad, de la espontaneidad, como han hecho las investigaciones de intención de voto de la población. La suya es absolutamente completa en cobertura. Todas las regiones, provincias y sectores de el país han sido cubiertos por el trabajo investigativo. Así es que le dejo con la audiencia para que usted esclarezca el rol especialmente de la firma Market. Licenciado, tenga la bondad. Muchísimas gracias, mi querido Gonzalo. Para mí siempre es un honor y un placer acudir a sus llamados, hoy a la distancia, ya que por motivos personales no me encuentro en el país. Me disculpo por no haber podido responder su llamada hace unos minutos, pero en este caso... No se preocupe, muchas gracias. No, usted siempre ha sido tan amplio y tan aperturista con nosotros. Muchísimas gracias, mi querido Gonzalo. Y no puede ser de otra forma, porque bien decían nuestros abuelos, el que nada debe, nada teme. Correcto. Y ese ha sido el caso nuestro durante 25 años que tiene la empresa que fundé, que dirijo, que represento legalmente. Hemos desarrollado una metodología, un sistema de trabajo que ha permitido que en estos últimos 20 años, porque Market tiene 25 años, pero los últimos 20 años, hayamos tenido la bendición de acertar
en todos los procesos y estar dentro de los márgenes que permite esta ciencia, estar, digo, dentro de los márgenes de error en todas las encuestas y en todos los procesos que hemos participado. Nuestras encuestas siempre han sido notarizadas. Antes de que el CNE se invente estas regulaciones y estos reglamentos con los cuales uno tiene que presentar los resultados ante el CNE y registrar los resultados de los trabajos. Nosotros siempre, desde hace 20 años, desde 1996, notarizamos nuestro trabajo. Todos los trabajos reposan en las diferentes notarías y están a disposición de quien quiera revisarlos. Me voy a referir a dos temas. Primero, el que usted mencionó. Mire, nosotros realizamos la última encuesta nacional en 24 provincias sobre un total de 9.120 encuestas, siguiendo la única técnica válida, que es la técnica in situ o cara a cara, es decir, visita al hogar. Como le decía, una muestra de 9.120 encuestas, con lo que obtuvimos resultados con el 95% de confianza y un margen de error de más o menos 2.8%. Los resultados son los siguientes. Me voy a permitir primero leer los datos totales. Lenin Moreno, 28.17%. Cintia Viteri, 17.98%. Guillermo Lazo, 16.57%. Paco Moncayo, 13.22%. Abdalá Bucaram, 4.78%. Patricio Zuquilanda, 1.30%. Iván Espinel, 1.53%. Y Washington Pesantes, 0.59%, teniendo un voto nulo de 9.20 y un voto blanco de 6.70, es decir, un voto que no será contabilizado del 15.9%. Perdone, licenciado, por el tiempo y también por sus ocupaciones. Mire, lo que reclamaban nuestros oyentes en un sinnúmero de llamadas telefónicas y clamaban por explicación técnica, porque puede ser asunto metodológico, y esto lo dijo también el ex miembro del Consejo Nacional Electoral, el licenciado León, aquí presente. ¿Por qué a estos resultados de Márquez hay otros de igual temporalidad, mediciones recientes de Polibio Córdoba al frente de esta empresa Sedatos, que habla de Lenin con 34%, de Lazo con 23%, de nulos y blancos con 16%, sigo, después de Lazo está la doctora Cintia Viteri, imagínese, Lenin Moreno 37%, Guillermo Lazo, 20%. Cintia Viteri, 9,6%. El general Paco Moncayo, 7,5%. Dalo Bucarán, 2,7%. Y Iván Espinel, no hay datos de Sedatos, valga la redundancia. Lo mismo de Patricio Zuquilanda. Y Washington Pesantes, mencionan Washington Pesante, 16 de enero, Washington Pesantes 0,5%. Repito, aquí tengo el verdadero resultado de la medición del 23 de enero del 2017, estudio de última hora. Vuelvo y repito, Sedatos, Lenin Moreno 34,3, Guillermo Lazo 22,9, Cintia Viteri 11,4, Paco Moncayo 8%, Dalo Bucarán 4,3
Iván Espinel, 1.7. Patricio Zuquilanda, 0.3. Washington Pesantes, 0.5. Y otros, dice aquí, no registra absolutamente ningún dato cuantitativo. Entonces la diferencia, siempre hemos lidiado con la libre interpretación y comentario del público. ¿Por qué esa diferencia? Entonces la explicación podría ser metodología, arbitrio técnico, esencialmente técnico, no interesado, y por eso las diferencias. Pero cuando se ve que el segundo lugar, por ejemplo, entra en conflicto la una empresa y la otra empresa, las otras son muy favorables al sector oficialista, exageradamente favorables, y entonces más bien no las pasamos revista, francamente, con apoyo social. Pero en todo caso, Márquez, ¿qué comentario puede ofrecernos sobre estas diferencias? Mire, mi querido Gonzalo, para mí, usted entenderá que es muy delicado el hablar sobre los resultados de otra empresa. Sin embargo, hace pocos minutos estuve en Ecoavisa en una entrevista vía Skype y escuché que la muestra que Sedato realizó es una muestra de 1.520 casos, pero yo no pienso que por ahí van las cosas. Uh-huh. Y aquí déjenme decirle algo, mi querido Gonzalo. A mí me preocuparía que mis datos coincidan con los datos de Sedato. Porque desde 1996... Pero con eso dice bastantísimo. Porque en 1996 han habido diferencias. 390. Creo que se nos dañó la comunicación. Ganaría la segunda vuelta. Adelante. Le decía, en 1996, esa firma sostenía. Esa empresa afirmó que Jaime Nebot ganaría la segunda vuelta electoral. Nosotros notarizamos nuestros resultados, lógicamente, es decir, con los datos que teníamos, Abdalá Bucaram ganaba la presidencia, y tuvimos el 100% de acierto. Uh-huh. Entonces, aquí no es un tema de metodología, aquí es son temas diferentes. Así yo puedo hablar de mi trabajo de 20 años, yo puedo garantizar que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo independiente, es un trabajo pulcro, es un trabajo objetivo, es un trabajo que se desarrolla luego o que se obtiene luego de 20 años de depurar una metodología y unas muestras que nos han permitido obtener siempre los resultados acertados. Y aquí quiero ponerle como hablé de 1996, quiero hablar del año 2014. Ninguna empresa uh-huh. se atrevió a decir que el doctor Mauricio Rodas ganaría las elecciones. Nosotros hicimos público así fue. Cuál sería el resultado. Al día siguiente, al día siguiente de haber hecho público el resultado, los informes nos insultó y dijo todo lo que usualmente dice el presidente de la República, para que 24 horas después tenga que tragarse sus palabras al comprobar que nuestros resultados eran y fueron exactos, no solamente en Quito, sino en Quito, Guayaquil y Cuenca, que fue donde realizamos uh-huh. el trabajo. Entonces, mire, con estos antecedentes yo creo 100% en la metodología, en el trabajo. La encuesta fue tomada del 18 al 20 de enero. Esta encuesta es sólida con otras encuestas realizadas semanas atrás, en donde veíamos que el candidato Lenín Moreno, luego de haber tenido el 42% unos pocos meses atrás,
bajó al 31% y se ha mantenido entre el 31 y el 28%. Es decir, hay una solidez en eso. En segundo lugar, Cintia Viteri comenzó con el 16% y se mantiene sólida en el 18%. Hay una variación de 2 puntos. En tercer lugar, Guillermo Lasso comenzó con el 24% cuando era candidato único, ha bajado al 16,57%, en algún momento tuvo el 14%, se recuperó en esta encuesta, bajó al 16,57%. Y hemos sido muy claros nosotros en mencionar que entre el 17,98% y el 16,57% hay un empate técnico, casi matemático, pero en este caso es un empate técnico porque los dos están dentro del margen de error. El general Moncayo tiene el 13,22%, como mencionaba, y aquí yo le puedo detallar a usted los resultados de cada provincia y cómo llegamos a este dato. Entonces, en resumen, es extraño que haya una coincidencia sobre el tema, sobre el dato de los nulos y los blancos, pero que lo demás no coincida. Pero nuevamente, yo quiero simplemente hablar de mi trabajo, que ya fue notarizado, porque ahora estamos notarizando todas las encuestas, Hace pocos días, el señor presidente de la República, en un Twitter, intentó descalificar nuestro trabajo. Yo, en una escala que tuve en la ciudad de Bogotá, grabé un video y le conminé a que en las siguientes 24 horas pruebe sus afirmaciones, o las aclare, o quede como lo que es y como lo que quedó. Como tengo también que mencionarle algo que para mí es muy doloroso, pero fueron unas declaraciones del señor Guillermo Lasso, que en el programa tan divertido Castigo Divino, se refirió en términos ofensivos a nuestra empresa. El día de ayer yo publiqué en mi cuenta de Twitter una carta de respuesta a Guillermo Lasso, y una carta de respuesta a Guillermo Lasso en la que le pregunto finalmente, porque ese es el meollo del asunto, si es que él piensa tan mal de nuestro trabajo, porque eso es lo que hace en Castigo Divino, ¿por qué el día 5 de enero a las 7:30 de la mañana envió al señor César Monge a contratar, entre comillas, el trabajo de marketing para las últimas 5 semanas? Y ese mismo día, el 5 de enero, a las 6 de la tarde, al señor Fernando Coronel, gerente general de la campaña de Guillermo Lasso, a insistir en contratar los servicios de marketing, entre comillas, por la seriedad que tiene nuestra firma. Correcto. Entonces yo no entiendo si es que los candidatos, por la calentura que tienen en este proceso electoral, se creen que tienen la potestad de jugar contra el honor de las personas. Pues mi querido Gonzalo, usted me conoce muchísimos años. Con mi honor nadie juega. Nadie me compra porque no está a la venta. Y a mí me ha dolido muchísimo que el señor Lasso se exprese de esa forma, luego de que el día 5 de enero hicimos pruebas con un video en el cual el señor Monge ingresa al Hotel Dan Carlton a las 7:30 de la mañana a reunirse conmigo, y posteriormente a las 6 de la tarde el señor Fernando Coronel ingresa a las oficinas de market para, entre comillas, contratar nuestros servicios por la seriedad que tenemos. Esto me ha dolido mucho y por eso he tenido que responder públicamente. Sin embargo de lo cual, jamás estas disonancias cognitivas que tienen los candidatos afectarán en absoluto la seriedad y la pulcritud de nuestro trabajo. Ya, muchas gracias. Tengo en pendiente un contacto muy significativo respecto a los primeros decretos sobre temas inmigratorios del presidente Trump, que también es un vuelco nuestro, informativamente hablando, a explicar las consecuencias que esto podría generar al mundo inmigrante de nuestros compatriotas. Entonces están en contadísimos instantes el economista Robalino,
el señor doctor Marcelo Fernández de Córdoba y el doctor Rodrigo Tenorio por el aspecto psicosocial que también nos preocupa respecto a la administración Trump. Ok, señora socióloga Tamara Merizalde, presidenta del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, en el sitio más alto de sintonía que a Dios gracias podemos exhibir firme y permanentemente, doctora, el rating al cual ustedes no le quieren dar la significación que tiene. La confiabilidad social, doctora Merizalde. Pero bien, pasamos a una réplica que usted ha dispuesto al tenor de las leyes. Y entonces leemos en primer lugar su petición. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que todas las personas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar normas mínimas para difundir información y opiniones, entre otras el respeto a la honra y a la reputación de las personas. Verónica, ¿verdad que esto es lo que encerraba una comunicación de la doctora Tamara? Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Quito, 26 de enero de 2017, señor Gonzalo Rosero, director de Noticias Radio Democracia, presente de mi consideración. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que todas las personas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar normas mínimas para difundir información y opiniones, entre otras, el respeto a la honra y reputación de las personas. En referencia a sus declaraciones como director de Radio Democracia del 20 de enero de 2017 sobre el concurso público para la adjudicación de frecuencias de radiodifusión y de televisión de señal abierta, con expresiones que desinforman a la audiencia y causan evidente afectación a la honra de las autoridades y servidores públicos que llevan adelante el proceso de adjudicación de frecuencias, y al amparo del artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, solicito al medio de comunicación Radio Democracia se sirva a difundir la réplica adjunta de forma gratuita en el mismo espacio y programa del día 20 de enero del 2017. Atentamente, socióloga Tamara Merizalde, presidenta del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. En el Ecuador del pasado, bastaba con tener dinero y contactos políticos para ser parte de quienes manejaban la comunicación en el país. Durante toda la década de los 90, conseguir una frecuencia era tan solo cuestión de dinero. Únicamente hacía falta llenar una solicitud, garantizar la propiedad de los equipos y pagar mensualmente cierta cantidad de dinero al Estado. Nada más. No se requerían ni siquiera estudios técnicos, de ingeniería, ni proyectos comunicacionales. Y fue así como se consolidó el poder político y empresarial en los micrófonos. Otros grandes beneficiados fueron los banqueros, que estuvieron vinculados a 210 medios de comunicación del país. Pero esto cambió en el 2007. Por mandato popular, se inició una auditoría que encontró serias irregularidades en la concesión de las frecuencias de radio y televisión. Con esa información y con el respaldo de la Constitución y de la Ley de Comunicación, se emprendió con un proceso inédito en la historia nacional para distribuir las frecuencias democráticamente y de esta manera cumplir con el principio constitucional de que la comunicación es un derecho humano y servicio público, que debe ser libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Por primera vez, periodistas, grupos sociales, universidades y cualquier ciudadano pudieron concursar para acceder a una frecuencia. Un concurso técnico para distribuir equitativamente el espectro radioeléctrico en un 33% para medios privados, otro 33% para los públicos y un 34%, la mayoría, para los comunitarios, como lo demanda la Ley Orgánica de Comunicación. Arcotel llevó adelante el concurso transparente. Recalcamos mucho en este término, porque el concurso fue diseñado de tal forma que haya igualdad de condiciones y pagando una deuda histórica del país con los sectores sociales, que siempre fueron invisibilizados. En el concurso participaron más de 800 medios de comunicación, grupos de periodistas y organizaciones sociales, todos con las mismas garantías. Ahora se iniciará la segunda etapa del proceso, que está a cargo del Consejo Nacional de Información y Comunicación, Cordicom.
Pero grupos interesados buscan echar abajo el concurso para eternizar el monopolio del capital y del poder político en la comunicación. Y bajo engaños, denuncian una supuesta persecución a los medios, entre comillas, críticos del gobierno que han desplegado una campaña sin precedentes, utilizando todo el poder mediático para desprestigiar, sin éxito, el proceso constitucional de concesión de frecuencias. Las cosas han hecho de tal manera que nos encontramos frente a una trampa. Trampa, dice el comunicador Oquendo. Un concurso viciado, dice el comunicador Vivanco, al igual que Gonzalo Rosero, quien incluso llega a descalificar a ecuatorianos por sus ideas políticas. Que Dios bendiga la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Aboguemos por aquello y que no estemos en un mes exactamente, el 20 de febrero, llorando por la estupidez de buena parte de la colectividad nacional. Estupidez. Tratar de esa manera a ecuatorianos por sus preferencias políticas, ¿es contribuir a un debate de altura? Es falso que el Cordicom califique la concesión en función de los contenidos de los medios de comunicación. Los postulantes en ninguna parte han expuesto sus contenidos en el concurso. Lo que sí hicieron fue presentar un proyecto comunicacional basados en principios, tal como lo exige la ley. El Consejo de Comunicación Cordicom cumple las obligaciones legales que le corresponden, llevando adelante la segunda etapa del concurso para la adjudicación de frecuencias. Escuchemos a Tamara Merizalde, presidenta del Cordicom. El Cordicom cumple las obligaciones legales que le corresponden, llevando adelante la segunda etapa del concurso para la adjudicación de frecuencias. No habrá posiciones ni presiones de grupos de poder históricamente opuestos a la supremacía de los derechos colectivos que detengan este proceso de democratización de la comunicación. Nuestra obligación es garantizar el ejercicio del derecho de todas y todos a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, pensada desde el bienestar común. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que detrás